Ahora sí. ¿Cómo anda la banda? Mis amigos, gracias. Nunca está de más el agradecimiento. Gracias por pertenecer a esta gran familia de armas a la que yo llamo la banda. El tema de hoy es un tema que hay algunas personas que no la terminan de tener en claro, así que vamos a hablar sobre la tarjeta de consumo de municiones. Dicha tarjeta se requiere para la compra de municiones, destinada al uso de un arma con tenencia. Para las armas de uso civil y de uso civil condicional, se autoriza la adquisición y tenencia hasta un máximo de 1000 municiones por calibre. Para las municiones de ánima lisa y calibre 22 LR, no 22 Magnum LR, la cantidad máxima permitida asciende hasta 2500 municiones. Para acceder a la tarjeta de consumo de municiones es excluyente ser legítimo usuario de armas de fuego vigente y deberá peticionarse por cada calibre sobre el cual se haya solicitado tenencia. La tarjeta de consumo de municiones tiene nuestros datos y nos habilita a comprar municiones del calibre especificado en dicha tarjeta, ya que con ella demostramos tener un arma de fuego de ese calibre a nuestro nombre. Sí o sí, al menos tenemos que tener a nombre un arma de fuego del calibre de la munición que queremos comprar en la armería. No basta con el hecho de ser legítimo usuario para comprar cualquier calibre. Tenemos que tener una tenencia a nombre para peticionar la tarjeta de consumo para luego poder comprar municiones de ese calibre. Tener más de una tarjeta de consumo del mismo calibre, así como tener más de un arma del mismo calibre, no nos habilita a tener más del máximo de acopio permitido por la ley bajo ningún concepto. Cada tarjeta de consumo de municiones posee 10 renglones y por cada renglón nos permite comprar el máximo de acopio de municiones que la ley de armas nos permite de ese calibre. Tampoco podemos tener más municiones de la cantidad que nuestra tarjeta de consumo nos indica. O sea, podemos tener un acopio menor o igual a la cantidad de municiones que indica la tarjeta de consumo, obviamente sin pasarnos del permitido. O sea, una tarjeta de consumo del calibre 9 milímetros, podemos hacer 10 compras hasta 1000 municiones por compra, ¿sí? Que se anota en un renglón, lo cual nos habilitaría por tarjeta a comprar 10.000 municiones hasta tramitar una nueva. Por supuesto, sin desmotivarnos de la ley y comprando municiones acorde al uso, teniendo en cuenta los máximos permitidos de acopio. Si compro 1000 municiones factory en la armería y mi idea es sacarle provecho máximo de la capacidad de mi tarjeta de consumo, no puedo volver a comprar municiones hasta no haber primero tirado las 1000 municiones que compré anteriormente, ¿sí? Lo mismo pasa con las municiones de ánima lisa y 22 LR, no Magnum LR. Supongamos que tenemos una tarjeta de consumo para calibre 22. Se cumplen los mismos requisitos que hablábamos anteriormente, pero el acopio es mayor, es de hasta 2500 municiones. Con cada compra de municiones se usará uno de los 10 renglones de dicha tarjeta de consumo, donde se detallará la fecha de compra con día, mes y año, los datos del vendedor con número de inscripción del ANMAC y la firma, la cantidad en letra del monto de municiones compradas y el nombre y apellido del titular de la firma vendedora. Cabe mencionar que cuando hablamos de acopio de municiones nos estamos refiriendo puntualmente a cada calibre, es decir, si tengo registradas a mi nombre diferentes armas, sin importar el número de armas del mismo calibre, pero calibre 38, calibre 22, calibre 9 milímetros, calibre 45 y una escopeta 12-76. Vamos a hacer ese supuesto. Es el máximo de acopio por cada uno de estos calibres. Quiero decir con esto que puedo tener hasta 1000 municiones de 38, hasta 2500 municiones de 22 LR, no Magnum, 22 LR, hasta 1000 municiones de 9 milímetros, hasta 1000 municiones de calibre 45 y hasta 2500 cartuchos de escopeta 12-76 por el ánima lisa, escopeta. La tarjeta de consumo carece de validez si no se presenta acompañada de la autorización de tenencia de arma de fuego y documento de identidad del comprador. El registro de consumo de municiones mantendrá su validez mientras se mantenga vigente la condición de legítimo usuario de su titular, debiendo solicitar su renovación cuando la misma agote su capacidad de registración de nuevas adquisiciones. El acopio de munición sin la debida autorización se encuentra reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años
por el Código Penal, artículo 189 bis del mismo. Muchachos, espero haya quedado claro el tema. Les mando un abrazo grande, los invito a suscribirse al canal, activen la campana de notificaciones para que les lleguen las notificaciones del nuevo contenido que voy a ir subiendo. Y bueno, también me sigan en Instagram, que es condición-0, que me pueden seguir en Facebook, que es Rodrigo Condición 0. Y bueno, los espero por todos lados y nos vemos en algún vivo de Instagram, interactuaremos, que me encanta. Abrazo grande para todos. Si algo no quedó en claro, háganmelo saber. Abrazo, nos estamos viendo.